Dado el tema del seminario de hoy, espero que todos ustedes estén a la expectativa de un día verdaderamente deprimente. Tal vez sería interesante empezar preguntando si en el grupo hay alguien que crea que jamás se ha sentido deprimido. ¿Nadie? Si alguien hubiera proclamado que él o ella estaba siempre de tan buen ánimo, me habría parecido profundamente sospechoso. Me gustaría iniciar nuestro análisis de la depresión con lo que acabamos de observar, que se trata de una experiencia universal. Hasta podríamos decir que es una experiencia arquetípica. En sus formas más graves, es paralizante, y hay muchas personas incapaces de funcionar en la vida debido a este fenómeno, y que solo pueden hacerle frente gracias a los antidepresivos que les prescribe su médico o su psiquiatra. Casi siempre hay información sobre la depresión, encarado generalmente desde el punto de vista de cómo superarla o librarse de ella. Al parecer, hay una actitud colectiva general que tiende a creer que, a menos que la depresión sea verdaderamente grave, en cuyo caso uno está enfermo y debe buscar ayuda, lo mejor es no hacerle caso. Uno cierra los ojos, piensa en cualquier otra cosa y sigue haciendo lo que sea que se supone que debe estar haciendo. En general, se considera que asegurarse de estar ocupado es un buen antídoto, y que prestar demasiada atención al asunto es regodearse. A la depresión no se la encara con seriedad a menos que sea una depresión grave. En caso contrario, muchas personas la ven como un estado de ánimo irritante, de autocomplacencia, o consideran que es el resultado de una situación concreta, como puede ser la muerte de un ser querido o la ruptura de una relación, y que ya pasará con el tiempo. Por consiguiente, parece que el hecho de que se considere a la depresión como un estado que merece que se lo estudie en serio, depende de lo incapacitante que resulte. Si el individuo es decidido y voluntarioso, es frecuente que pueda seguir adelante, pero lo que generalmente no se reconoce en estos casos es que la depresión no desaparece. Simplemente se vuelve más o menos inconsciente, o se expresa a través del cuerpo. A las personas a quienes la depresión ha llegado a abrumar, simplemente no les es posible arreglárselas con ella, y esto no es necesariamente el reflejo de una voluntad débil, ni de una tendencia a mimarse a sí mismas, como algunos podrían imaginarse. Es probable que un individuo así, aparentemente desdichado, tenga mejor contacto con sus propios sentimientos que otras personas más rígidamente controladas. Además, por más fuerte que uno sea, el inconsciente lo es más. Creo que valdría la pena que empezáramos por ver el cuadro clínico de la depresión. Hay ciertos síntomas típicos que permiten identificarla, y uno u otro de ellos estará presente en mayor o menor medida. El síntoma más característico es la pérdida de libido, es decir, un estado de apatía e indiferencia que coincide con el retiro del interés y de la energía depositados en las personas, los objetos y las actividades del mundo exterior. Uno simplemente no puede movilizarse para hacer nada, para ver a nadie, ni para ir a ninguna parte. El cansancio crónico suele ser el componente físico de esta pérdida de libido, y a veces es solamente el cansancio, más bien que una percepción consciente de la apatía, lo que la persona registra como síntoma. La fuerza vital se ha disociado de la vida y parece como si se hubiera escurrido por algún agujero. También es frecuente que haya una especie de distracción o ausencia que acompaña a la pérdida de libido. El umbral de conciencia desciende, uno no puede concentrarse y se olvida de las tareas y responsabilidades habituales o las descuida. En un estado así, el cuerpo es una de las primeras cosas que se descuidan, junto con la casa.
Uno no puede estar pendiente de lavarse la cabeza, plancharte la ropa y cosas semejantes. Así empieza a acumularse un desorden de platos por fregar, sábanas sin lavar y camisas malolientes. Se amontonan bolsas rebosantes de residuos. La leche pasa 2 semanas en la nevera hasta cortarse. Creo que con esto ya tienen la imagen. La falta de interés por la higiene personal y el orden de la casa es una de las expresiones externas más frecuentes de la depresión. Gracias a todas estas manifestaciones superficiales de la depresión, se puede tener una imagen muy clara de una especie de proceso de desmejoramiento que se da en la relación del individuo con la realidad externa. Es frecuente que se altere el ritmo del sueño, de modo que el individuo se despierta muy temprano por la mañana y por la noche le cuesta dormirse. También los hábitos alimenticios pueden cambiar, ya sea que el comer se haga compulsivo o que el sujeto no haga caso de la comida, aparte de que eche mano del alcohol cada vez con más frecuencia. Creo que en algún momento de su vida, la mayoría de las personas experimentan este nivel de depresión. En ocasiones, los síntomas son más graves y más inquietantes. Puede suceder que el individuo sienta que su cuerpo es feo y que causa disgusto, y en esto hay una especie de círculo vicioso, porque la tendencia a descuidar el cuerpo refuerza el sentimiento de que éste es algo sucio y repugnante. En ocasiones aparecen fantasías profundamente perturbadoras de que uno está pudriéndose, o de que huele mal, o está lleno de gusanos, o invadido por alguna enfermedad. Como a la gente le avergüenza mucho hablar de estas fantasías y sentimientos, es frecuente que la persona profundamente deprimida no se dé cuenta de que esas vivencias no son tan excepcionales y de que es probable que tengan más sentido de lo que parece a primera vista. Ya verán por esta deliciosa descripción de los síntomas clásicos de la depresión que una buena parte de este misterioso estado anímico parece estar vinculada con la relación que uno tiene con su cuerpo. El cuerpo es, con frecuencia, el primer nivel donde se expresa la depresión, a veces mucho antes de que el individuo tome siquiera conciencia de ninguno de los sentimientos inherentes a ella. Y también es el cuerpo lo que se experimenta o vivencia como malo, feo o corrompido. La negación de la vida, que es parte de la depresión, se experimenta, en primer término, por mediación de los sentimientos de uno hacia su propio cuerpo. Si la depresión llega a ser muy grave, es probable que el individuo se quede simplemente sentado sin hacer nada, y entonces podemos empezar a hablar de lo que en psiquiatría se llama un colapso depresivo, en que ya no hay capacidad alguna de funcionamiento en la vida ordinaria. Uno no puede levantarse de la cama, no puede ir a trabajar, no puede comunicarse. Hay una especie de entumecimiento o de parálisis. Lo raro con este entumecimiento, especialmente cuando se produce sin los síntomas más conspicuos del colapso depresivo, es que con frecuencia el individuo no tiene conciencia de sentir absolutamente nada. Generalmente creemos que la depresión es un estado en el cual nos sentimos terriblemente mal, desesperanzados o desesperados. Pero parece que si uno puede efectivamente sentir y expresar esos sentimientos, está mucho más relacionado consigo mismo y quizá mucho más sano que el individuo que tiene la mente en blanco y no siente otra cosa que apatía. Quizá ni siquiera debamos llamar depresión a ese estado emocionalmente más expresivo, sino hablar más bien de inmersión en sentimientos oscuros o negativos. Creo que lo que llamamos depresión clínica está muy ligado con una desesperación que no se percibe. No existe una sensación de estar deprimido,
porque la depresión se ha adueñado de la persona. Ya no es la persona la que tiene la depresión. La inercia y la apatía, lo mismo que el desorden que crece en los armarios, expresan al observador externo lo que el individuo no puede expresar porque no tiene la vivencia de ningún sentimiento. Las fantasías del cuerpo podrido o feo no son sentimientos, son ideas obsesivas, como la convicción de que la vida no vale la pena o de que uno es un fracasado. No hay ningún sentimiento que se vincule con esas convicciones y fantasías obsesivas. Uno no hace nada porque de todas maneras nada le ofrece ninguna esperanza. Cualquiera de ustedes que alguna vez haya pasado por un estado así, sabrá que lo último que puede hacer una persona que es presa de esta clase de depresión es decir, me siento muy mal, porque no siente nada, en absoluto. Ahora bien, parece que la psiquiatría ortodoxa cae en una dicotomía cuando se ocupa de los estados depresivos graves. Por una parte, se tiene la opinión de que hay un tipo de depresión causado por las circunstancias y otro que es endógeno, es decir, orgánico, y que no se relaciona con acontecimientos externos. Dicho de otra manera, que si alguien se deprime mucho y se puede establecer que 6 meses atrás murió su madre, se supone que la depresión ha sido causada por esa muerte, y que por consiguiente, el individuo la superará. Pero esto es mucho más engañoso de lo que parece. Evidentemente, aquí hay un factor concreto que se puede vincular directamente con la depresión. Recuerdo haber leído una vez un artículo en el British Journal of Psychiatry, según el cual una cuidadosa investigación estadística, llevada a cabo durante muchos años, demostraba en forma incontrovertible que la mayoría de las personas que perdían a un ser amado se deprimen. Bendito sea Dios por las estadísticas. Si no fuera por ellas, jamás habríamos llegado a darnos cuenta de eso. De todas maneras, es incuestionable que hay ciertas situaciones vitales típicas que desencadenan depresiones, y uso deliberadamente la palabra desencadenar en vez de causar. Uno de esos desencadenantes es el duelo, especialmente el duelo que no ha sido expresado ni reconocido en el momento del acontecimiento desencadenante. Si un ser querido se muere o se va, y el individuo reprime todas las reacciones emocionales y no reconoce el terrible sentimiento de pérdida, rabia y desesperanza, es frecuente que esa persona se deprima muchísimo algún tiempo después, a veces considerable tiempo después, cuando ya no hay ninguna razón aparente para la depresión. Con frecuencia, ventilar el asunto ante un oyente atento y sensato, que puede ser un amigo más bien que un profesional, revelará que el proceso del duelo, que es natural e inevitable, no ha sido elaborado. Por eso la depresión aparece como una especie de sustituto del duelo. Ciara la idea de que para la depresión tiene que haber una única causa o razón externa y específica. Otro aspecto difícilmente comprensible de la depresión endógena es que en muchas personas tiende a ser cíclica. La consulta externa de los hospitales psiquiátricos está llena de gente que va y viene, con estados depresivos regularmente cíclicos. Generalmente, los ataques de depresión duran más o menos un par de años. Ahora bien, todos ustedes saben cuánto tiempo pasa Saturno en cada signo del zodíaco. Lo digo como acotación al margen. Se han hecho algunas investigaciones interesantes con las personas que padecen esas depresiones cíclicas, y parece que independientemente de que se lo someta o no a tratamiento, ya sean antidepresivos, electrochoque o lo que fuere, de cualquier manera, el individuo tiende a mejorar después de ese malévolo período de 2 años. Muchos casos de depresión endógena
se dan en un momento peculiar. Todo esto nos lleva a la conclusión que, a menos que haya una causa externa inteligible para la depresión, su significado y su manera de operar siguen siendo un misterio para la psiquiatría orgánica. Oyente, pero ¿no cree usted que hay muchas causas justificables para la depresión, dado el estado actual del mundo? Quizá la causa no sea tan específica como una muerte, sino que tenga más que ver con el ambiente en general. Liz, si lo que queremos es considerar la depresión como algo que tiene siempre una causa literal, entonces sí, todo en la vida se puede ver como una causa potencial de depresión. El hecho de que seamos mortales y un día hayamos de morir es en sí mismo deprimente. Hay una especie de angustia existencial. Creo que la expresión es esa, que emana del puro absurdo de la condición humana. Es indudable que Jean-Paul Sartre estuvo siempre deprimido, pero en mi opinión es sumamente engañoso considerar la depresión solamente desde esta perspectiva. Hay personas que son capaces de enfrentar los conflictos y los retos básicos de la vida, y otras que no. Hay quien encuentra el mundo inexpresablemente deprimente, en tanto que otros encuentran en él belleza y significado, por más que sus circunstancias personales sean difíciles. ¿Por qué ha de ser así? Volvemos siempre al individuo. Si la depresión refleja en realidad el hecho de que la vida es básicamente una maldición, ¿por qué no piensa lo mismo todo el mundo? Sin embargo, algunas personas que han pasado por experiencias verdaderamente terribles no ven que la vida sea un lugar de horror. Encuentran en ella riqueza y alegría. Otros, que desde el punto de vista de las circunstancias, lo han tenido todo bastante fácil, caen en unas depresiones tremendas, sin razón aparente, o con una razón muy pequeña. Tengo la sensación de que es sumamente ingenuo buscar las raíces de la depresión exclusivamente afuera. La astrología es un instrumento para entender mejor al individuo, y creo que hoy sería útil que investigáramos por qué la gente difiere tanto en sus reacciones a estas causas manifiestamente externas de la depresión. Parecería que algunas personas tuvieran la elasticidad suficiente para enfrentar las vicisitudes de la vida, y otras no. Algo que durante unos pocos meses sume a una persona en un período de tristeza y soledad puede destrozar por completo a otro individuo durante muchos años. Una persona interpreta como un reto estimulante una experiencia que para otra se convierte en una total derrota. Estamos siempre enfrentándonos con el misterio de las reacciones subjetivas, aun cuando tengamos que vérselas con una causa tan obvia como una muerte o una separación. Hay un individuo peculiar y único que responde a esa situación de su propia y especial manera, y hay personas que parecen propensas a reaccionar con depresiones crónicas o graves. Este es uno de los puntos principales que me gustaría estudiar hoy. ¿Hay algo en la carta natal y en los tránsitos y progresiones que pueda sugerir que un individuo es propenso a la depresión? Y si es así, ¿qué significa esto? Según mi experiencia, casi todo en la vida puede causar depresión si el individuo es propenso a deprimirse. A veces, el logro que significa alcanzar objetivos largamente buscados puede desencadenar una depresión. Y en última instancia, no siempre sirve de algo conocer el desencadenante. Puede ser que, simplemente, no tenga importancia alguna, porque la verdadera clave está en la respuesta individual. Ahora quisiera que por el momento dejásemos de lado el cuadro clínico de la depresión y empezáramos a ver de qué maneras podríamos abordar, amplificando, la experiencia de la depresión.
Me parece útil que empecemos por considerar algunas de las imágenes míticas que nos presentan el estado depresivo, y que son muchas. Esto se debe, como ya he dicho, a que la depresión es una experiencia arquetípica, como lo son el nacimiento y la muerte. La simbología de la depresión, tal como aparece en los sueños de un individuo, está llena de este trasfondo arquetípico, y para concentrarnos mejor en el significado más profundo de la depresión, es necesario que tengamos en cuenta no solamente la mitología, sino otros sistemas simbólicos, como la astrología y el tarot. Empezaré por la alquimia, porque su simbología está llena de representaciones de lo que llamamos depresión. En la alquimia, se considera que la depresión es una etapa determinada del proceso alquímico, y no un suceso aislado. Creo que este punto es importantísimo, ya que no es frecuente que la consideremos como parte de un ciclo evolutivo más amplio. He encontrado, además, que en los sueños de personas profundamente deprimidas aparecen muy a menudo imágenes alquímicas. Estas imágenes giran, al parecer, en torno del tema del decaimiento y la muerte, y de la irrevocable mortalidad del cuerpo, del hecho de que, desde el momento del nacimiento, aquel es portador de la semilla de su propia e inevitable perdición, y lleva en su seno este destino inexorable. Junto a las imágenes de la decadencia corporal y de la descomposición del cadáver, ¿no les parece una delicia el tema? Debería haberlo reservado para antes de almorzar, ¿no? En la bibliografía alquímica se encuentran muchas imágenes de inmundicia, mierda, barro y tierra negra. Dicho brevemente, son las imágenes que asociamos con la vivencia del lado de la personalidad que constituye la sombra, y con la experiencia del enfrentamiento con nuestra propia maldad inherente. En The Astrology of Fate, Astrología del Destino, mencioné un sueño que me contó un hombre cuya carta estaba interpretando, y me gustaría referirme a él aquí porque tiene mucho que ver con el simbolismo alquímico. Cuando vino a pedirme una lectura, aquel hombre estaba muy deprimido. Los tránsitos no eran muy sorprendentes. Saturno y Plutón estaban en conjunción en Libra, en tránsito sobre el Sol natal en el medio cielo. Ahora bien, más adelante veremos que Saturno y Plutón son planetas claves para el tema de la depresión. Mi cliente era un editor de éxito que había logrado asegurarse un mercado internacional para sus libros científicos y técnicos, pero estaba harto de todo aquello y se había comprado, en Australia, unas tierras que quería cultivar. Parecía como si su vida hubiera ido abriéndose, ya que había podido vender su empresa por una suma considerable, de cuyos beneficios podría disfrutar durante el resto de su vida. Pero cayó presa de una depresión terrible, algo no tan sorprendente como podría parecer. Es una experiencia muy común sentirse espantosamente mal inmediatamente después de concretar un sueño de toda la vida, y de nada sirve buscar una causa obvia, puesto que la causa es lo opuesto de lo que lógicamente debería ser. Al mirar la carta de mi cliente, me interesó en particular el hecho de que tenía al Sol en el medio cielo y era ascendente Capricornio. Empecé a hablar con él de algunas de las experiencias típicas de los tránsitos de Saturno y Plutón, especialmente de este último planeta, y de las imágenes alquímicas de la muerte, el desmembramiento, la descomposición de los cuerpos y las calaveras. La calavera, la cabeza de muerto, o caput mortuum de la alquimia, es una imagen de lo que queda de la verdadera esencia, una vez purificada de toda la escoria. Mi cliente me contó que había soñado que estaba muerto y que en vez de la cabeza entera tenía una calavera.
Para poder conversar con sus amigos tenía que usar la calavera, porque, como ya no estaba vivo, sin ella habría sido invisible. En otra habitación estaban todos sus libros técnicos, dispuestos en vitrinas de cristal, como se exponen los especímenes en el Museo Británico. En otro cuarto más se estaba celebrando su propio funeral, y su madre lloraba desesperadamente sobre el féretro, sin saber que él seguía existiendo, ya que lo identificaba con el cuerpo, que había muerto. Él sabía que tenía que esperar a renacer. Como a sus amigos les repugnaba la calavera que usaba, lo abandonaron, de modo que en el sueño él se quedaba solo con los libros en una habitación y su madre llorando en la otra. Mi cliente me dijo que, por alguna razón inexplicable, el sueño había hecho que se sintiera más reconciliado con su depresión. Sin que pudiera explicar por qué, se había quedado con una profunda sensación de que estaba esperando algo y de que la depresión era una extraña especie de transición. Aquí pueden ver ustedes qué es lo que expresa el simbolismo alquímico, que la depresión es de hecho una etapa iniciática entre una fase de la vida y la siguiente. El éxito mundano de mi cliente se vinculaba en niveles muy profundos con su relación con la madre, que era muy ambiciosa y se empeñaba en vivir por mediación de él. Quería tener un hijo que fuera un intelectual brillante, y lo había conseguido, aunque él siempre había querido ser granjero. En la medida en que su identidad, su sol, estaba condicionada por la necesidad inconsciente de su madre de tener un delegado que llevará a escena su propia redención, aquel hombre jamás había vivido su propia vida. El imperio editorial que había edificado era un logro estupendo visto desde afuera, pero en su interior él no tenía la menor idea de quién era. Cuando Saturno y Plutón alcanzaron al Sol, eso marcó el comienzo de su verdadera separación de la madre. Representó la muerte simbólica de su madre y el nacimiento de su propia identidad. El acto físico de comprar tierra en Australia para realizar su ambición de ser granjero era un reflejo de esta muerte interior. Naturalmente, el hombre se deprimió, porque tenía que manifestar su duelo por la pérdida de lo que él había sido, de su falso yo, y al mismo tiempo su duelo por la muerte interna de la madre. Pero el hombre permanece, aunque su madre no pueda verlo. Los libros en las vitrinas de cristal son los trofeos fosilizados de esa encarnación ya cumplida, completa. Entretanto, él aguarda el nuevo nacimiento, el del hombre que en realidad es, y así dejar de asumir las ambiciones inconscientes de su madre. En alquimia, la oscuridad y la desintegración que preceden y rodean la imagen de la calavera, o cabeza de muerto, reciben el nombre de nigredo. Esta etapa del proceso alquímico refleja la desintegración de la antigua sustancia en sus componentes esenciales, lo que solo se puede lograr con hedor y putrefacción. Nigredo significa simplemente ennegrecimiento. Sin nigredo no hay posibilidad de que la antigua sustancia baja se transforme, ya que antes debe ser despojada, depurada y reducida a su esencia, cosa que no se puede lograr sin putrefacción y muerte. Sin nigredo no hay posibilidad de que crezca nada nuevo. Por eso, en el simbolismo alquímico, la imagen del nigredo, que es además una imagen de la depresión, aunque fea y desagradable, es también necesaria y adecuada. Mi cliente no había leído nada de alquimia, que para él no era lo bastante científica, y al principio no podía entender de qué le estaba hablando. Su sueño le dio la base para tal entendimiento, y sin embargo, la imagen del sueño es arquetípica, porque él es un individuo que está cumpliendo un rito de pasaje por un lugar arquetípico, es decir, la separación de la madre
y el nacimiento de su identidad masculina. Quizás al llegar a este punto, debería decir algo sobre el estado que la psiquiatría llama depresión maníaca. Podríamos entender el extremo maníaco de este ondulante espectro de estados emocionales como una especie de defensa frenética contra la depresión. Hay personas que se evaden del avance implacable de las tinieblas de la depresión profunda, trepando trabajosamente a alturas semidivinas, donde uno se cree dotado, especial, capaz de alcanzar cualquier cosa y virtualmente inmortal. Naturalmente, nadie puede permanecer en este nivel superior, porque, tarde o temprano, la realidad se entremete y entonces, como Ícaro, uno se precipita en el mar de la depresión. Cuando se despoja de la máscara, lo que queda es la calavera, el caput mortuum. Por detrás del vuelo maníaco, en que el individuo se vive a sí mismo como resplandeciente, bello y omnipotente, se oculta la oscuridad de la sombra. Creo que deberíamos incluir la depresión maníaca en el tema general de la depresión, porque como ya he dicho, las fases maníacas son en realidad una forma particular de defensa contra la depresión. Por otra parte, hay personas que no tienen ninguna defensa contra ella. En resumen, pues, el Nigredo de la alquimia es una imagen de una fase en particular del proceso alquímico, que realmente es, en su totalidad, una descripción de la evolución y la transformación psicológica. El Nigredo es necesario y debe preceder a las etapas más avanzadas del proceso. Refleja el problema de verse sumergido en la vivencia de la mortalidad y en el oscuro mundo de la sombra. Es frecuente que, cuando el que lo experimenta es un adulto, el Nigredo sea una especie de regresión a la niñez, en la que el yo maduro se desintegra y todos los sentimientos infantiles, oscuros y primitivos vuelven tumultuosamente a la superficie. La palabra sombra cubre una extensión muy amplia y puede abarcar varias dimensiones de la experiencia: la propia debilidad, la inferioridad, la maldad, todo lo que hay en nosotros de oscuro, deforme y primitivo. ¿Quién eres tú sin tu máscara, sin tu aceptable persona, en el sentido junguiano? Detrás de todo eso está la calavera. Podríamos decir que el individuo que se ha sumido en la depresión ya no es capaz de valerse de la persona para ocultarse de lo que está debajo, del cuerpo mortal con todo su pecado y su oscuridad. No somos espíritus eternos, no vamos a vivir eternamente jóvenes y bellos, tocados por la gracia divina. Somos simplemente seres humanos. Los alquimistas insistían mucho en su Nigredo. Sin él, declaraba, no se puede hacer oro, no se puede jamás liberar la esencia divina encerrada en la materia baja. Es decir que, en ciertos casos y con ciertas experiencias depresivas, es posible ver, en este difícil estado, el comienzo de algo muy importante. Si consideramos la depresión en este contexto, es el verdadero fin de la infancia, el enfrentamiento con el propio ser esencial y con los propios límites. Más que una cruel enfermedad que es menos curar, es la primera etapa de un proceso. No quiero decir que no debamos hacer el esfuerzo de elaborar la depresión y de ayudar a quien está pasando por ese estado, pero al mismo tiempo, en vez de considerarla como una especie de gripe o como el efecto mecánico de alguna causa externa, se la puede ver como algo con un valor y un significado específicos. Creo que la amplificación que permite la alquimia arroja una luz bastante inquietante sobre nuestras actitudes colectivas hacia la depresión. Dentro de esta se esconde algo que vale la pena buscar e investigar. Si uno huye de ese algo, habrá bloqueado el proceso de crecimiento que depende de la comprensión y la integración de ese estado,
Y entonces, naturalmente, la depresión retornará, insistentemente, una y otra vez. Oyente, ¿qué pasa con las personas que se han pasado casi toda la vida deprimidas? Es un nigredo terriblemente largo. Liz, sí, es como la persona que pasados los 50 años sigue tratando de superar la pubertad. Lo que quiero decir es que no necesariamente toda depresión es un nigredo, pero en el caso que lo sea, puede que una persona se quede atascada en él. Lo mismo que es posible que un bebé tropiece con dificultades en el proceso del nacimiento. Una depresión que hace muchos años que dura, empezó en algún momento. Y puede ser que sí, entonces se hubiera entendido y elaborado lo que pasaba, la cosa hubiera representado efectivamente un rito de pasaje. Pero si no se ha entendido nada de todo aquello, uno puede quedarse atascado. No creo que tengamos muchos recursos colectivos mediante los cuales abordar la depresión con un espíritu de auténtica comprensión. La mayoría de las veces, uno empieza a tomar antidepresivos, lo que inicialmente puede ser muy valioso, porque ayudan a la persona a superar su inmovilización, pero en general se los ve como una solución y no como una ayuda temporal que puede permitir que el individuo llegue a un lugar desde donde pueda empezar a entender lo que le sucede. Es como Teseo en el mito, que desciende al submundo, se sienta en una roca y después se encuentra con que no puede volver a levantarse. Quizá la mejor manera de aclarar este problema de la depresión, que no cumple con su función de rito de pasaje, de nigredo, sino que se convierte en algo fijo e inalterable, sea considerar un ejemplo. Veamos la carta 3, que es de una mujer que tiene precisamente este problema. Con esto empezamos a adentrarnos en la astrología de la depresión, como también a encarar el problema de ¿por qué hay algunas personas que parece que no salieron jamás de ella, o se pasarán en ella la mitad de su vida? Quisiera empezar dándoles algunos datos clínicos sobre esta mujer, que había pasado unos 30 años recibiendo, con interrupciones, atención psiquiátrica, debido siempre a depresiones profundas y colapsos depresivos. Creo que es la clase de individuo a quien se referían ustedes. Era todavía muy joven, 17 o 18 años, cuando tuvo un amante y quedó embarazada. Pero él no quiso casarse con ella, aunque siguieron viviendo juntos, de manera que ella tuvo un hijo ilegítimo. Después volvió a quedar embarazada, y esa vez se las arregló para convencer a su amante de que se casaran. Pero no mucho después de la boda, y antes del nacimiento de su segundo hijo, el hombre la dejó y se mató. Entonces esta mujer, a quien llamaré Bárbara, crió sola a sus 2 hijas, sin contarles jamás lo que había sucedido, ni decir a la mayor de las niñas que ella había nacido antes del matrimonio. Les dijo simplemente que había conocido al padre, se habían casado y después él había muerto. Creo que muchos de ustedes saben lo dañinos que pueden ser estos secretos de familia, porque crean una carga inconsciente que contamina a toda la familia. Pero ella creía estar haciendo lo mejor, proteger a sus hijas de ese conocimiento tan doloroso y preservar, a los ojos de ellas, su propia imagen. Más adelante, Bárbara volvió a casarse, y esa vez pareció que el matrimonio funcionaba. Su marido era aparentemente un hombre bondadoso, y se sentía feliz ocupándose de las 2 hijas de Bárbara. Pero no mucho después de su segundo matrimonio, Bárbara cayó en una profunda depresión, que le costó muchos años superar. Creo que desde el punto de vista psicológico debemos considerar varios factores. Uno de ellos es causal, y nos trae a la memoria las cosas de que estuve hablando antes.
Bárbara jamás manifestó su duelo por el abandono y el suicidio de su primer marido. Esta experiencia debe haber sido para ella un golpe terrible. Había luchado tanto para conseguir que él se casara con ella, e inmediatamente lo perdía, y de una manera especialmente humillante y dolorosa. ¿Cómo podía no haberse imaginado que ella lo había arrastrado al suicidio? Es decir, que hay factores causales de los que, dado que ella no los elaboró en su momento, se podría pensar que estaban directamente relacionados con la depresión que le sobrevino luego, después de su segundo matrimonio. En cierto momento, mientras estábamos viendo su carta, le pregunté a Bárbara qué clase de relación tuvo con su padre. «Era un hombre maravilloso», me contestó. «No teníamos el menor problema». Creo que todos ustedes saben hasta qué punto tiendo a poner en tela de juicio esta clase de afirmaciones. Si una ha tenido una niñez tan estupenda y un padre tan maravilloso, entonces, ¿por qué se mete en semejantes líos con los hombres? Según Ian Fleming, una vez es azar, 2 veces son coincidencia y 3 veces son acción del enemigo. Y esto es acción del enemigo. Es la acción de un complejo inconsciente. La hora del nacimiento de Bárbara es incierta, y por tanto, también lo son el ascendiente y las cúspides de las casas. De todos modos, los signos y los aspectos son bastante interesantes. Hay una base aparentemente causal para la depresión de Bárbara, y es el duelo inexpresado por el primer marido y la carga de soportar lo que para ella constituye un secreto vergonzoso. Pero aquí está en juego algo más que el problema causal. Ahora intentaré una generalización que probablemente parezca aventurada, pero creo firmemente que es válida. Hay 2 signos astrológicos, Escorpio y Capricornio, en quienes la propensión a deprimirse es inherente, y que tienden a expresar sus problemas mediante el símbolo de la depresión, porque ésta, de alguna extraña manera, sirve a sus propósitos. Capricornio favorece la depresión con preferencia a otras expresiones de su conflicto interior porque ésta sirve a su sentimiento de culpa inherente. Es una buena demostración de la maldita suerte que es, de todas maneras, estar vivo, del lugar infernal que es el mundo y de la persona totalmente desastrosa que es uno mismo. Saturno favorece la depresión porque es una forma eficaz y excelente de expresar su cólera vengativa al mismo tiempo que mantiene, a ojos de los demás, una relativa inocencia. Además, la depresión excluye al resto del mundo. Uno siempre puede lamerse solo sus propias heridas. Parte de este mecanismo actuaba en Bárbara. Para ella era más sencillo dejarse envenenar por el odio que permitir realmente que otra persona la amara, ya que esto la habría vuelto vulnerable. Ser vulnerable significa renunciar al poder, algo que con frecuencia asusta mucho a un Escorpio. Es mejor tener un agravio que justifique la desconfianza y el retraimiento escorpianos, puesto que sirven de defensa. Como la impotencia, la depresión puede ser una forma de agresividad disfrazada, porque obliga a los otros a cuidar de la persona deprimida, y los somete a molestias y sufrimientos terribles. En las manos de Escorpio, y en este rubro, incluyo al individuo que tiene un Plutón fuerte, lo mismo que a la persona en quien el signo es dominante, la depresión puede ser una forma de control. Como es obvio, nada de esto se hace conscientemente. Bárbara no se sentaba a elaborar una estrategia, pero en su depresión, que es una depresión característica de Escorpio, se puede ver en acción el factor ganancia secundaria. Es una manipulación muy eficaz del medio, porque la depresión puede dominar a toda la familia y también a los amigos y colaboradores,
ya que todos ellos deben hacer concesiones y mostrarse atentos. Oyente, la depresión es diferente de la melancolía. Liz, creo que es lo mismo que la medicina y la filosofía medievales llamaban melancolía. En la astrología medieval, el humor melancólico estuvo siempre asociado con Saturno. Sobre el tema de la melancolía, hay un libro muy interesante de Frances Yates, llamado The Occult Philosophy in the Elizabethan Renaissance. En él se estudia la actitud filosófica del Renacimiento hacia lo que hoy llamaríamos depresión. Al parecer, se creía que para que una persona fuera verdaderamente creativa, es decir, para que estuviese inspirada por una chispa divina, tenía que ser melancólica. Se establecía una relación entre la inspiración creadora y el estado de tinieblas en que caía el verdadero artista o el auténtico filósofo. Esto es, esencialmente, lo mismo que expresa el simbolismo alquímico, que al elixir, al oro alquímico, solo se puede llegar si uno atraviesa primero el estado de negrura y de putrefacción del nigredo. Durante los siglos XV y XVI, en que la filosofía hermética y la alquimia alcanzaron su culminación en Europa occidental, se suponía que uno tenía que ser de naturaleza melancólica para estar en contacto con los misterios más profundos. Y aquello se relacionaba con Saturno, tanto en el horóscopo natal como en los tránsitos. Creo que ahora, cuando usamos la palabra melancolía, nos referimos a algo un poco menos grave que la depresión. En esta extraña relación entre la depresión y la creatividad, se apunta a algo muy profundo. Es obvio que muchas personas deprimidas, como Bárbara, cuya carta acabamos de examinar, no pueden crear. Simplemente están deprimidas. Pero a pesar de ello, parece que hay una relación. Es uno de los secretos que se ocultan bajo la depresión, y una de las razones por las cuales parece tan importante estudiarla en vez de tratar de huir de ella con antidepresivos. Luego, cuando nos adentremos más en las pautas astrológicas que podrían estar asociadas con la tendencia a la depresión, verán ustedes que a estas mismas configuraciones se las puede considerar enormemente creativas, por lo menos en potencia. La depresión es como un prisma. Si se lo hace girar en un sentido, se ve una enfermedad, pero al girarlo en otro, se ve la llave de una puerta que conduce a un lugar misterioso y divino. Ha habido períodos en que el temperamento melancólico fue considerado como muy romántico, e incluso en que estuvo de moda. En cierta medida, esto sucedió durante el período isabelino, tan profundamente estudiado por Frances Yates. Se puede visualizar la figura del mago, de alguien como Giordano Bruno, tal vez, o como John Dee en su laboratorio, en un estado anímico horriblemente sombrío, rodeado de retortas, alambiques y pergaminos, completamente deprimido e incapaz de trabajar, cavilando y sumido en la contemplación de toda clase de cosas siniestras. Y entonces, súbitamente, se hace la luz de la inspiración, y el mago se levanta de un salto y empieza a experimentar y a escribir furiosamente, porque ha tenido una gran revelación. La imagen es poco menos que una caricatura, pero en realidad lo que llamamos temperamento artístico funciona un poco de esta manera, sin ser una simple pose, aunque, como es natural, también haya en él algo de pose. Lo que se esperaba de un poeta melancólico, como Byron, Shelley o Keats, quien, por más que no sea nada romántico decirlo, era esencialmente un maníaco, depresivo, era que se condujera de esa manera, porque se tenía la sensación de que aquellos pozos de melancolía eran parte del sufrimiento de la naturaleza creadora.
Pero ahora eso ya no tiene nada de romántico. Hay demasiada gente que sufre depresiones que no le producen ningún acceso mágico de inspiración creadora. Y hoy por hoy, a los maníaco-depresivos se los trata con litio. La melancolía se ha visto despojada de todas sus connotaciones románticas. La cosa está muy bien si uno es un artista, pero si no lo es, ¿a qué viene todo eso? La depresión de Bárbara no era romántica en ningún sentido. Y sin embargo, oyente, Liz, ¿puedo referirme a otro aspecto de la carta de Bárbara? Tantos planetas en Escorpio, ¿no debían de ponerla bastante paranoide en lo que respecta a su depresión? Pudiera ser que estuviera especialmente avergonzada de ella y que la mantuviera en secreto, y por lo tanto, que no fuera capaz de trabajar creativamente con ella. Liz, entiendo a qué se refiere, pero me parece que lo que usted describe como paranoide es en realidad parte del estado depresivo. Según mi modo de interpretarlo, los planetas en Escorpio predisponen a Bárbara a ser lo que un médico medieval habría llamado melancólica, y en un estado así, el toque levemente paranoide es una dimensión inevitable. Quisiera hablar un poco de este problema de la vergüenza y la paranoia, porque es una faceta importante de la dinámica psicológica de la depresión. Melanie Klein habla de posición depresiva. Esta etapa de la evolución es parte del surgimiento del yo en la niñez. Si el proceso se detiene, o si no ha sido elaborado, entonces en la patología del adulto reaparecerán determinadas etapas. El lenguaje de Melanie Klein es bastante pesado, y expresiones como posición esquizoparanoide y posición depresiva suenan a trabalenguas, pero intentaré describírselas lo mejor posible, porque creo que las ideas de Klein son muy útiles para ayudarnos a entender cómo funciona la depresión. La idea de la posición esquizoparanoide es que un niño muy pequeño no es todavía capaz de contener al mismo tiempo emociones ambivalentes como el amor y el odio. Aún no hay un yo que pueda manejar la tensión entre esos estados, ni una facultad de razonamiento que los haga menos primitivos. El niño todavía no puede hacer frente a la vivencia simultánea de lo bueno y lo malo en la madre, ni en sí mismo. Cuando hay una vivencia de unidad con la madre y el niño, confía en la presencia eterna del pecho bueno y nutricio, pues la madre es buena. Cuando ella se va, se vuelve mala, y entonces el niño siente hacia ella una rabia y una destructividad terribles. Klein sugirió que hay una tensión enorme entre los sentimientos de amor y confianza por un lado, y el odio y la destructividad por el otro. Si el yo todavía no puede dar cabida a la comprensión de que se puede sentir, a la vez, amor y odio por otra persona sin que ninguna de las dos quede destruida, y de que es posible que otra persona sea a la vez digna de amor y aborrecible, se producirá una escisión, splitting, entre estos sentimientos ambivalentes. Entonces, o bien la madre se convierte en un monstruo sombrío, rechazante y maligno, en tanto que el niño se ve a sí mismo como bueno y amante, o bien la madre es buena, amante y hermosa, pero el niño se siente oscuro y perverso a causa de sus sentimientos destructivos. Se produce la proyección de uno de los dos adjetivos, bueno o malo, en tanto que el opuesto queda identificado con uno mismo. Esta es la posición esquizoparanoide. Paranoide porque en la paranoia siempre hay una proyección de los propios sentimientos destructivos al exterior, sobre otras personas, y esquizoide porque hay una escisión esencial entre las emociones que pertenecen al individuo y las que él siente como suyas. Tener realmente la vivencia de la madre como alguien que a veces puede ser buena y amante y otras veces rechazante y mala, exige cierto grado de evolución del yo. Lo mismo se aplica al individuo y a su propia experiencia de ser alguien que es capaz de sentir amor y también odio. El movimiento de la posición esquizoparanoide a la posición depresiva
significa una separación gradual de la madre, de manera que el hijo emerge como entidad aparte, con los comienzos de una individualidad, y la madre también emerge como entidad aparte diferente del hijo. Muchas personas se quedan atascadas en algún punto entre estas dos etapas evolutivas. Jamás entran del todo en la posición depresiva, porque es muy deprimente darse cuenta de que la vida no es tan simple como aquello del pecho bueno y el pecho malo. De modo que, vista con ojos kleinianos, la depresión se relaciona con una aceptación de la propia maldad, del propio potencial destructivo. Si alguien se ha quedado atascado antes de llegar a este punto de relativa madurez evolutiva, por debajo del comportamiento que muestre esa persona en sus relaciones adultas, seguirá habiendo algo de la antigua actitud paranoide. Sus amantes serán para ella objetos divinos e idealizados o terribles monstruos de frialdad y rechazo. Generalmente, el ser amado primero es idealizado, en tanto que uno se siente inferior y afortunado por haber encontrado a una persona tan estupenda. Después, cuando hace algo que a uno le duele, lo que naturalmente es inevitable tarde o temprano, ese objeto divino se deteriora rápidamente, convirtiéndose en el diablo, mientras que uno aparece como la víctima inocente de la maldad y la dureza de la otra persona. Es una secuencia muy común, como ya puedo ver que lo advierten algunos, a juzgar por esas sonrisitas incómodas que muestran. En sus formas más patológicas, la paranoia es una proyección de sentimientos destructivos muy poderosos sobre las personas y los objetos externos. La persona se dice interiormente, se remonta a algún tipo de bloqueo en la infancia, un bloqueo que ha interferido con el arduo proceso de separar los propios sentimientos de la identificación con la madre, para así llegar uno a ser dueño de sus propias complejidades. La descripción kleiniana de la posición esquizoparanoide alude a un estado psicológico que no permite la integración de los buenos y los malos sentimientos. Es una manera deformada y parcial de percibir la vida, en la que no se le permite a nadie estar entero, ni siquiera a uno mismo. Es un estado natural de cierto período de la infancia, cuando el niño todavía vive a la madre como una extensión de sí mismo, pero como actitud subyacente en un adulto, puede destrozarle la vida. El paso a la posición depresiva es un movimiento difícil y doloroso, y requiere el fortalecimiento del yo individual o del sentimiento del sí mismo, hasta el punto en que uno pueda vivir con sus propias contradicciones. Entonces, es posible también vivir con las contradicciones de los demás, sin sentirse tan resentido y traicionado. Podríamos decir que la posición depresiva es la capacidad de realismo. Creo que ya empezarán a darse cuenta de por qué asocio toda esta cuestión con Plutón y con Saturno. Los poderosos sentimientos primitivos del niño, que incluyen la rabia, el deseo de devorar, el deseo de destruir y el deseo de fusión, dan ciertamente la impresión de pertenecer a ese dominio de la experiencia humana que yo asocio con el Plutón astrológico. Plutón es, en pocas palabras, un símbolo de la necesidad instintiva primitiva. Uno odia a la persona que ama, porque esa persona, al abandonarlo, tiene el poder de herirlo y humillarlo. Por otra parte, Saturno tiene mucho que ver con la aceptación realista de los límites humanos, con la capacidad de enfrentar y tolerar la naturaleza ambivalente del mundo y de uno mismo. Quizás hasta podría sugerir que cuando estos indicadores astrológicos son excepcionalmente poderosos en un horóscopo, como sucede con el de Bárbara, la persona se ve enfrentada no solamente con el reto de trabajar con ese peculiar aspecto de la evolución humana que la alquimia llamaba nigredo, sino de trabajar con él a gran profundidad. Y no todo el mundo lo hace. Uno de los puntos de su trabajo en que es más interesante la penetración de Klein es la forma en que ve lo que le sucede a una persona cuando ésta se adentra en la posición depresiva. Naturalmente, se deprimirá mucho. Se trata de un fenómeno frecuente en la labor terapéutica.
En los círculos esotéricos y espirituales tiende a abundar la gente que se ha quedado frenada en lo que Klein llama la posición esquizoparanoide. Por eso, muchas de esas personas muestran una espiritualidad tan tenaz, incluso sin tener mucho sentido, de una auténtica vocación espiritual en el sentido antiguo del término. Todavía no han aprendido a vérselas con la fealdad en la vida porque todavía no han integrado la fealdad en sí mismas. Si se trabaja terapéuticamente con un individuo así, uno terminará por ver que llega a deprimirse muchísimo, porque todo el edificio esquizoparanoide empieza a resquebrajársele. En vez de una nítida visión en blanco y negro, la vida empieza a parecérsele cada vez más gris y más confusa. Después de todo, no se puede trascender el sucio cuerpo. Uno tiene que vivir en él, y no puede prescindir de la sombra procurando identificarse con la luz. En realidad, esta depresión es saludable, porque señala la salida de lo que es esencialmente una visión infantil de la realidad, en que los buenos cabalgan en caballos blancos y los malos en corceles negros. La paranoia es, por consiguiente, un estado predepresivo. Cuando se retiran los sentimientos destructivos que han sido proyectados sobre otras personas y se devuelven al interior de uno mismo, comprendidos y aceptados, el resultado es un período de depresión, y uno también puede atascarse en esta etapa. Ya ven cómo es, en términos psicológicos, el nigredo de los alquimistas. Por eso ellos pensaban que era tan necesario para obtener oro. La posición depresiva es necesaria para establecer la individualidad. Reconocer que uno es capaz de maldad y destructividad no es tan simple como parece. Integrar ese reconocimiento exige un duro trabajo. Es posible que una persona se quede tan horrorizada por el descubrimiento que ese horror la paralice, lo mismo que si se le hubiera aparecido la cabeza de la gorgona. Oyente, entonces, la escisión es una característica de una persona dominada por Plutón. Liz, sí, eso diría yo. Cada signo tiene su manera particular de reaccionar ante la vida. Es frecuente que, cuando se enfrenta con la complejidad de emociones ambivalentes, la personalidad plutoniana divida pulcramente el paquete. Entonces, ya sea la persona o el mundo, es bueno, en tanto que el otro es el malo. Yo los he conocido de los dos tipos, los que se identifican con todo lo que hay en la familia oscuro y feo, e inconscientemente cargan con la sombra familiar, y los que proyectan sobre otras personas la oscuridad y la maldad, y después procuran combatir o convertir a los malos de afuera. El mundo religioso está lleno de este último tipo de plutonianos, que a través de un determinado dogma espiritual se empeñan en exorcizar el demonio en los otros, y los hospitales psiquiátricos están llenos de los primeros, los que son como Bárbara y llevan encima toda la carga de excrementos de los demás. Pero fíjense qué potencial creativo, si uno puede abarcar ambas cosas. Ahora ya ven qué es lo que intentaba decir la filosofía medieval cuando hablaba de la relación entre la melancolía y la sabiduría inspirada. Aunque no tan frecuentemente, podemos encontrar también esta escisión en Géminis y Sagitario, lo mismo que en Escorpio y Capricornio. Estos pares de signos son de naturaleza totalmente opuesta y suelen hacer la escisión a la inversa. Generalmente me he encontrado con que Escorpio y Capricornio tienden a asumir el lado malo de la escisión, aunque, como ya he dicho, hay excepciones, especialmente en el terreno religioso y esotérico, en el caso de Escorpio, y en el sociológico y político en el de Capricornio. Pero en general, Escorpio y Capricornio se identificarán alegremente con el jinete que monta el caballo negro, y se pasarán largas temporadas sumidos en la depresión, porque todavía siguen proyectando al exterior lo que ellos tienen de bueno. Las excepciones a esta pauta se conducen de manera muy peculiar, y a veces tengo la sensación, cuando un Escorpio o un Capricornio
proyecta la oscuridad hacia afuera, de que me encuentro frente a alguien que se comporta como un falso Géminis o un falso Sagitario. Lo más frecuente es que aquellos signos acepten el lado malo del paquete, mirando con amargura y envidia a los demás que parecen mucho más sanos y simpáticos que ellos. Pero Géminis y Sagitario proyectan generalmente la oscuridad al exterior, ya sea sobre otras personas, sobre la sociedad o sobre el propio cuerpo. Estos 4 signos tienen, quizá más que los otros, propensión a este tipo de escisión. Otra manera de considerar la cuestión de la escisión, tal como la he descrito en Escorpio, es ver que el individuo se identifica con los sentimientos malos y destructivos, de modo que no establece distancia alguna con ellos. Él o ella no es más que una destilación de la maldad esencial, en vez de ser una persona que en ocasiones tiene sentimientos destructivos. En los casos extremos, se puede a veces oír que la persona deprimida expresa el sentimiento de que podría contaminar a los demás o traerles mala suerte, como si ella fuese portadora de alguna especie de virus o estuviera envuelta en una nube tóxica capaz de contagiar o envenenar a otros. El individuo no siente que tiene la maldad dentro de sí, sino que es la maldad. No se trata de lo que en términos kleinianos se llama posición depresiva. Es encontrarse atascado en la escisión esquizoparanoide e identificarse con uno de sus extremos, mientras se proyecta el otro. Una de las características de la posición depresiva es que el individuo experimenta sus propios sentimientos destructivos, en vez de identificarse con ellos. Hay un yo que es capaz de expresar sentimientos, sean estos buenos o malos. Por eso, en los círculos analíticos, es frecuente que el terapeuta sienta gran alivio cuando un paciente se deprime como Dios manda, es decir, cuando se deprime en el sentido kleiniano del término. Este hecho es un importante indicio de progreso, de un yo que se ha fortalecido lo bastante como para tener sus propios sentimientos. Finalmente, el paciente se ha hundido en su propia tierra, en vez de aletear por el éter procurando evitar los malos sentimientos, o de solazarse en la oscuridad subterránea, identificándose con todo el mal del mundo. El maníaco depresivo, si quieren ustedes considerar el problema a través de una óptica kleiniana, está atascado en la posición esquizoparanoide, preso en una serie de rebotes alternativos entre la identificación con la maldad y con la bondad omnímodas. Ahora bien, yo no soy analista kleiniana y no usaría expresiones tales como posición depresiva y posición esquizoparanoide con una persona con quien estuviera trabajando. Pero creo que el modelo de Klein es muy útil y muy importante, y que sería un error desdeñarlo porque se exprese en un lenguaje burdo o porque no tenga una dimensión espiritual. En psicología, es uno de los mejores modelos para ayudarnos a entender la dinámica de la depresión en cuanto etapa evolutiva. Es extraño que un modelo analítico tan clínico como es el de Klein tenga afinidades tan estrechas con un modelo aparentemente esotérico como es la alquimia, pero es que ambos están describiendo el mismo proceso. A partir de esto, pueden ustedes ver hasta qué punto es realmente sutil y complejo el problema de la depresión. Por una parte, se puede considerar como una peculiar respuesta ante experiencias en las que los sentimientos desagradables, por haber sido reprimidos, afloran a la superficie de forma diferente. Esta faceta de la depresión se puede ver en el caso de Bárbara. La rabia, el dolor y la destructividad han sido reprimidos y han reaparecido como una autodestructividad que es también una destructividad encubierta hacia los otros, dado el poderoso efecto que tiene sobre la familia una persona gravemente deprimida. Pero la tendencia a reprimir tales sentimientos se relaciona con algo más profundo, con una incapacidad de hacer frente a la propia maldad. La depresión es portadora de los más negros sentimientos de cólera, es un símbolo de ellos,
Y puede ser también una oportunidad tremenda de trabajar sobre problemas que tienen sus raíces en una época muy temprana, sobre asuntos no resueltos que se relacionan con la interrumpida evolución del yo. Pero el problema está en que a menudo esa oportunidad no se aprovecha. La gente simplemente no sabe cómo enfrentar semejante reto, porque nadie se lo ha enseñado jamás. Y muchas personas que desarrollan una actividad terapéutica, psiquiatras, psicólogos clínicos, asistentes sociales, tampoco saben cómo trabajar con la depresión, porque se la interpreta como una enfermedad más bien que como un símbolo. Se ve entonces al individuo como regodeándose en la depresión e identificándose con ella, y se entiende que hay que tratarlo en vez de colaborar con él. Y uno puede quedarse atascado allí, y la cosa sigue y sigue. La depresión es como una bandera que izara el inconsciente, y que dice, otra faceta de este problema es que una persona puede estar todo el tiempo deprimida, sin siquiera darse cuenta. Solo cuando sucede algo, cuando hay una separación o un fracaso laboral, la depresión se desencadena y emerge a la superficie, y súbitamente la persona se hunde en ella. Pero no es una depresión nueva, ni ha sido causada por el acontecimiento externo. El umbral de la conciencia desciende repentinamente, el yo queda anegado, y sus defensas rotas ceden. Es muy frecuente que las defensas sean intelectuales, y esto es válido en particular con un temperamento altamente analítico, que puede valerse de la mente para establecer una distancia ficticia con la depresión subyacente, algo así como un avión que volara sobre el mar. Pero el mar es siempre una amenaza, y el avión puede caerse en cualquier momento. Esto nos proporciona alguna información sobre el temor a volar. Algo negro acecha allá abajo, y el individuo tiene miedo. Este tipo de depresión inconsciente se da a conocer de maneras bastante retorcidas, por lo común mediante síntomas físicos y pautas de comportamiento de tipo compulsivamente autodestructivo. Todavía no existe conexión entre la persona y la depresión, a no ser la simbólica que puede advertir el observador, el hambre compulsiva, o la falta de atención al cuerpo, o la postura, o los síntomas enojosos, o el insomnio. Si no hay conexión con la depresión, entonces esta es un contenedor cerrado, dentro del cual no puede crecer nada. Si uno puede dejar que la fantasía se suelte y penetre en él, algo comienza a suceder. Generalmente, uno se da cuenta de que está terriblemente deprimido. Por algo se empieza. Oyente, y lo que sugieren muchas terapias humanistas, gritar o aporrear almohadas. ¿Así se puede aliviar una depresión? Liz, ojalá fuese tan simple. No se puede ir sencillamente a buscar una almohada y empezar a aporrearla y liberar sentimientos destructivos profundamente inconscientes como por arte de magia. Si una persona siente realmente ganas de gritar o de dar puñetazos a una almohada, entonces, por lo general, ya tiene conciencia de su cólera, y eso ya es un signo de movimiento. Si el momento es adecuado, naturalmente que es muy deseable y sumamente liberador contar con una canalización segura para la violencia. Pero en ese momento no se puede prefabricar artificialmente. Hay demasiados matices emocionales en torno al problema de relegar a las profundidades de nuestra psique la propia maldad, y son demasiado sutiles para resolverlos aporreando almohadas. Dar cauce a la cólera, actuándola, puede ser una liberación efectiva después de haber hecho mucho trabajo preliminar. Pero piensen en el modelo kleiniano. Tengo la sensación de que en realidad muchos terapeutas que pretenden haber tenido éxito trabajando con esas técnicas ya han hecho antes una cantidad de trabajo previo con el paciente, en ocasiones sin siquiera darse cuenta, proporcionándole un contenedor seguro para la depresión y ofreciéndole una relación en la que se puede confiar, un padre